La abogada Ana Belén Cordero fue asambleísta de Creo. Hemos visto en redes sociales que ha expresado su opinión respecto a este tema del que habíamos hablado antes del corte. Es decir, el dictamen, a veces me cuesta diferenciar dictamen, fallo, usted que es abogado, dictamen creo que es de la Corte Constitucional, que como lo dije, tratando de resumir, ¿cómo le va? Primero dígame si me escucha Ana Belén, ¿me escucha? Fuerte y claro, buenos días Jimmy y a su compañero ahí, no conozco su nombre, disculpe, buenos días. Gustavo Espinosa, Gustavo Espinosa. Buen día y saludos a la audiencia. Perfecto. Mire, este dictamen ordena medidas de reparación, incluyendo la elaboración de protocolos de acompañamiento para estudiantes LGBTI. Y nos habíamos referido en el comentario anterior a que esto aplicaría, por ejemplo, al acceso a cupos en las universidades. Pero nos gustaría, Ana Belén, que usted nos ponga un poquito más en el contexto de por qué se diferencia las mayorías de las minorías en este tema, por ejemplo, de los cupos. Bueno, a ver, vamos a poner en contexto, excelente introducción que ha hecho usted, Jimmy. En principio, cuando a inicios de este año la Corte Constitucional escogió, porque ellos cuando llegan garantías extraordinarias, es decir, de última instancia, la Corte Constitucional puede escoger determinados casos, entre comillas, ellos llaman novedosos para el derecho, para pronunciarse. Y fue así como se pronunció en un determinado caso, donde una niña en una escuela de Santa Elena, en una escuela privada, de alguna manera se sentía era un niño que se sentía niña y le obliga a esa escuela y a todas las escuelas y al Ministerio de Educación a elaborar protocolos para lo que ellos denominan la niñez trans. Ese fue un caso que estaba a inicios de este año y que también está otro caso que se llama el caso Amada, además que es un niño aquí en el sur de Quito que recibió tratamientos de hormonización y bloqueadores de la pubertad, lo llevaron a Canadá a ser hormonizado. Y ahora regresa al país y busca que siendo menor de edad se lo reconozca como una niña. Un poco con esos antecedentes y con la agenda woke o progresista que se infiltra en las instituciones, en algunos funcionarios y demás, es que surgen estas famosas acciones afirmativas. Entonces, estas acciones afirmativas, a criterio de quienes la defienden, buscan de alguna manera, así ellos lo dicen, equilibrar un poco la balanza para ciertos grupos menos favorecidos. Y ahí hay que diferenciar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dentro de esos grupos menos favorecidos o más vulnerables, por ejemplo, están hijos o hijas de mujeres víctimas de violencia, obviamente con sentencia ejecutoriada o con denuncia en la fiscalía, o están personas o hijos o familias que viven con menos de $100 al mes, o están grupos digamos, de minorías étnicas históricamente excluidos, los afroecuatorianos, los indígenas y demás. Entonces, a raíz de que están estos grupos donde sí se les da, no solamente en la educación pública, sino en los concursos públicos para acceder a cargos públicos, Consejo de Participación Ciudadana, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, también ocurre para acceder a un cupo en la educación pública y también a una beca. Entonces, hasta el 2023 existía un reglamento en la CENACYT, que es el organismo que regula la educación superior en el país, que determinaba cuáles eran estos grupos y en cierta medida les decía a las universidades, tanto públicas como particulares, miren, estos son los grupos. Hay un porcentaje de sus cupos o de sus becas que deben cubrir cualquiera de estos grupos que ustedes como universidades, dentro de su autonomía, que es un principio constitucional y que está reconocido en la ley, pueden elegir para priorizar o beneficiar, ¿verdad? La diferencia que ocurre entre el reglamento que existía hasta 2023 y que ahora rige desde noviembre de 2024 es que ahora es obligatorio, ¿verdad? A estos grupos. Y entre esos grupos están otras minorías, como por ejemplo los colectivos LGBTI, que optan, o así al menos ellos lo perciben o lo definen, por una opción sexual distinta. Mi pregunta de fondo, y por eso levanté la voz, es, primero, ¿cómo vamos si en un formulario yo voy a poner cómo me autopercibo, o eso funciona como el censo, por ejemplo? Cuando uno lo censan cada 5 o 6 años, lo que fuese, uno
tiene que decir cómo se autopercibe, en fin, o cómo va a funcionar, me van a dar más puntos no por mi excelencia académica o por los deportes o por alguna labor cultural, sino que me van a dar más puntos por mi preferencia sexual. Entonces, esa es un poco la denuncia que se hace para acceder a un derecho tan básico como la educación pública. Claro, pero a ver, Ana Belén, muy interesante el punto, pero eso no sé si amerita un pedido de aclaración, qué sé yo no soy abogado, a la Corte Constitucional, porque ciertamente se puede prestar para confusiones, ¿no? Porque de pronto el mismo derecho de acceso a la educación, por ejemplo, que le da la nueva normativa a un chico o una chica, hijo de una mujer violentada, se lo da a una persona de la comunidad LGBTI. ¿Cómo se puede hacer para que esto no se quede en esta suerte de confusión, que yo lo veo así, por el dictamen de la Corte? Lo que se podría hacer es que se demande ante la Corte la inconstitucionalidad porque perjudica a mayorías de la ley que prevé estos temas, que entre otras está la Ley Orgánica de Educación Superior y además estos reglamentos emitidos por CENESID. Se podría demandar la inconstitucionalidad y que la Corte se pronuncie. Sin embargo, también la propia CENESID puede reformar este reglamento y decir los puntos prioritarios deberán ser por excelencia académica, unos pequeños por deporte o por temas culturales y de ahí simplemente todos se los tratará por igual cuando se traten de grupos históricamente excluidos. Y desde luego, a mi criterio muy personal, no está la población LGBTI necesariamente. Alguien me decía en redes sociales, me decía, pero es que viven injusticias. Digo, bueno, entonces para eso está la justicia, para reparar esas injusticias cuando son discriminados, cuando no son iguales ante la ley. Pero por lo demás, todos somos iguales ante la ley independientemente de nuestra opción sexual. Incluso de nuestra etnia. No deberíamos recibir puntajes adicionales por si me declaro blanco o mestizo o negro o cholo o indígena, ¿verdad? Yo creo que parte de esa multiculturalidad de nuestro país, que somos un país multiétnico y diverso, es que todos somos iguales ante la ley. Entonces yo creo que parte de esta corriente muy progresista, woke, ideológicamente, que en algunos países como Estados Unidos o incluso Europa están retrocediendo porque ven que se han equivocado, hoy nosotros estamos innovando, si se quiere, abriendo unas muy grandes comillas, ¿no? Claro, claro. Ana Belén, ahora, ya que estamos hablando de este tema y lo veo con relación igual, deberíamos analizarlo bien a fondo, porque ¿qué puede pasar si mañana o pasado con este tipo de referencias o cómo se debe tratar en un colegio o una escuela, por ejemplo, donde, qué sé yo, pues dos de los estudiantes que son hombres se autoperciben mujeres, entonces quieren hacer valer su derecho de usar el baño de las mujeres, por ejemplo? ¿Cómo se maneja esta situación en un colegio que yo lo veo muy complejo, ¿no? Yo lo veo muy complejo. ¿Cómo se hace en estos casos? Bueno, justamente ese fue el caso que emitió sentencia la Corte Constitucional en la provincia de Santa Elena, en una escuela privada, donde era el caso, bueno, no es igualito, pero es bastante similar, el caso de un niño que se autopercibía como una niña y la escuela de alguna forma le permitió que a los padres de familia que este niño vaya porque usaba uniforme en la escuela, vaya con falda, vaya con colitas, en fin, hizo ciertas, a mi criterio erróneas, adaptaciones para recibir a este niño o niña y insertarlo en la escuela. También los padres exigían que le permitan a este niño ingresar al baño de niñas y la escuela no lo permitió así, sino que le permitió utilizar el baño de profesores. Y ante esa negativa, que esa fue como la gota que derramó el vaso, entiendo, para los padres de este niño, demandan ante la justicia, entre otras cosas, que esta niña reciba adaptaciones en su escuela y ahora le obligan a la ministra de Educación, a la ministra Alegría Crespo, que adapte protocolos para adaptar a estos niños trans, que así lo define la Corte, aunque eso no existe en nuestro código y en nuestra legislación y en la biología existen niños y niñas, no existen niños trans. Porque yo hablé con médicos y hablé con psicólogos educativos y psicólogos pediatras y quería entender un poco para poder hablar, porque no es mi campo, ¿no? Entonces me decían, mira, lo que sí existe y en un porcentaje muy pequeño es la dismorfia de género. Estos niños
Voy a poner el caso de una niña, por ejemplo, que nace con ovarios, que nace con útero, pero probablemente también, perdón lo craso, nace también con un pene. Entonces, Claro. ahí los médicos, digamos, valoran, hacen un tratamiento endocrinológico con un endocrinólogo pediatra, revisan sus hormonas, ven cuál primacía de hormonas tiene y a veces toman decisiones, ¿verdad? Pero eso es un porcentaje sumamente pequeño. De ahí a un niño de 8 o 10 años que se autopercibe A o se autopercibe B, donde le ponen sexo a los juguetes, es decir, estos juguetes son de niño, estos juguetes son de niña, estos colores son de niño, estos colores son de niña, lo que hacen es bloquear y confundir a este niño o niña y en cierta medida promueven que estas cosas ocurran, como que yo no soy un niño, yo no soy una niña, yo soy un niño trans o soy un niñe y entonces me tienes que crear un baño especial. California, que está en el declive más grande de los Estados Unidos, incluido Nueva York, los estados demócratas, tienen baños género neutral y ropa género neutral. Usted me pregunta a mí cómo se trataría en una escuela, no lo sé. Gracias a Dios no soy educadora y no tengo ninguna escuela para no tener que enfrentarme a estos problemas o estas situaciones, pero sí creo que debe tratarse con mucho tino, creando en las escuelas unos grupos donde tengan multidisciplinarias las ciencias, de entre pediatras, de endocrinólogos pediatras, psicólogos pediatras, que puedan evaluar el caso, a ver si se trata del caso puntual muy minoritario de una dismorfia de género, a diferencia de lo que están promoviendo en la Corte Constitucional. 7:18 de la mañana, ¿qué tal, abogada? Le saluda Gustavo Espinosa. Buen día, Quizás Gustavo. intento, ¿qué tal, abogada? Y irme un poco más allá, ¿no? Porque sin duda este es un tema muy, muy, muy delicado. Yo tengo mi criterio muy personal con respecto a las conveniencias o no, como decía usted, de decir soy blanco, soy negro, soy mestizo, soy indígena, y no digamos con respecto a las inclinaciones o preferencias sexuales. Pero todo esto se da en un país como el nuestro. Somos pobres sentados encima de la riqueza. Y de paso, cuando la cobramos, cuando la recuperamos, cuando la exportamos y recibimos divisas, incluso por nuestros migrantes, no las utilizamos bien. Mire cómo Alemania nos cierra las puertas a Estados Unidos, pero Alemania nos ofrece una amplia y diversa gama de educación superior a los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque cuentan con un sistema educativo de alta calidad. Estos países son potencia por eso. ¿Por qué nosotros también no serlo y no estar peleando cupos? Porque creo que tenemos burocracia en nuestra educación pública, entiéndase, básica, intermedia y también superior, una burocracia que en cierta medida no está capacitada para la educación del presente o del futuro. Yo al menos veo por la educación media y del bachillerato y de la básica, digamos así, que además existen gremios o sindicatos de educadores que de alguna forma dicen pues defender los derechos de los docentes, de los maestros, pero se oponen cuando quieren haber capacitaciones, cuando quieren ver actualizaciones. En fin, yo sí creo que no tenemos una educación moderna, primero porque nosotros en la educación, y lo digo con conocimiento de causa, yo he estado en el sector universitario muchísimos años, no se planifica la educación en función de las necesidades del mercado laboral, sino al revés. Desde una oficina pública se planifica las carreras que yo creo que son valiosas o necesarias. Por ejemplo, yo creo puntualmente, yo hablo del derecho, yo soy abogada. Yo creo que de aquí a cuando mis hijos entren a la universidad en 10 años, probablemente en la enseñanza del estudio del derecho ya no sea la misma porque la inteligencia Totalmente de artificial acuerdo, abogada. habrá pasado a ser Mi el segunda 90%. carrera es esa. Mi Así segunda es. carrera es esa y me asombro que tenemos abogados muy valiosos llenando formatos. Así es. Llenando formatos en lugar de estar haciendo investigación jurídica. Totalmente. Y la inteligencia artificial te puede hacer una demanda. Ahora que estamos en época de reformas constitucionales, Claro. tú pones en ChatGPT, hazme una constitución para el Ecuador con estos y estos criterios y te arma la constitución. Entonces, de aquí a 10 años probablemente el trabajo intelectual de las personas va a ser totalmente reemplazado. Entonces, ¿qué otras herramientas o qué otras aptitudes podemos tener los seres humanos que no tienen una computadora? Eso es lo que debe enseñarse en las universidades. Claro. Ana Belén, y ya para cerrar, y regresando a la primera parte de la entrevista, yo sí considero que este es un tema que debe debatirse, ¿ah?
porque esto puede ir haciéndose una bola de nieve y después pasará lo que te dije yo en una de las preguntas, que habrá colegios, habrá universidades que no van a saber qué hacer frente a este tipo de temas, ¿no? Pero la Corte Constitucional dijo, y allí sí una demanda sobrevendrá, otra demanda, pero me parece que hay que hablar, y esto no es, por supuesto, de ninguna manera discriminar a nadie, sino que hay que, para saber cómo se van a manejar los temas que son cada vez, en este país están creciendo, y en otros, coincido totalmente con Ana Belén, están ya de capa caída. Se dieron cuenta del error que cometieron. Por supuesto, naturalmente. Gracias, a mí Ana Belén. Risa, sí. Porque la Corte en cierta medida lanza la piedra y esconde la mano, ¿no? Claro, dice, por supuesto. Le bota la pelota, en este caso le botó la pelota a la ministra de Educación, ahí vea qué hace usted. Y no me parece bien. Finalmente ellos deberían hacer política pública a través de sus decretos o de sus, digamos, dictámenes y trabajar en pro de las realidades de la sociedad. Claro. No, y lo peor es que hay mucha gente que por desconocimiento cree que es un tema del ministerio. No, pues el ministerio le encargan que ejecute que le dan esa papa caliente al ministerio y sobrevienen los problemas. Y solamente, no sé si sabes o no, Ana Belén, no sé si me equivoco, pero creo que en Lima, en el aeropuerto hay 3 baños. Sí. Hay un baño para hombres, mujeres y no sé si dice transgéneros o no sé. Género neutral o algo así le llaman. O género 3 fluido, baños. En fin. 3 baños hay en Lima, en el aeropuerto. Bueno, son temas que por supuesto con la seriedad del caso hay que discutir y hay que debatir. Gracias, Ana Belén, muy amable, un gusto entrevistarte. Encantada, Jimmy Gustavo. Saludos a la audiencia, buen día. Buen día.